Muy bien, estamos ya en la recta final. Creo que nuestros cerebros ya no pueden procesar más información. Por lo tanto, hemos intentado hacer ahora conclusiones todos juntos. Y si al principio decíamos que esto no es un congreso, sino que es una caja de herramientas y que cada uno tiene que aprovechar y utilizar lo que les sirva, pues aquí tampoco se trata de hacer unas conclusiones. Básicamente lo que haremos es un conjunto de reflexiones. Al final, las conclusiones son las que os lleváis cada uno de vosotros según vuestras experiencias, según vuestros valores, etc. Y aquí simplemente lo que hacemos es compartirlo con vosotros. La gente que coordinó los talleres. Empezamos por Joaquín Espiazo. Muy bien, 5 minutos, a ver si soy capaz. Me perdonaréis, ¿verdad?, por mis errores en catalán. Nosotros hablamos de dinámicas educativas, de cuestiones de LGTBI-fobia. No fue realmente un taller porque había muchísima gente, participó mucha gente en nuestro taller. Eso fue positivo, pero por otro lado también hizo que fuera más complicado organizar un taller participativo. Contamos con 4 experiencias que nos hablaron de dinámicas de intervención, hablamos de la red de escuelas del Ayuntamiento de Barcelona, insistimos en la importancia de las intervenciones hechas desde la comunidad educativa como comunidad educativa, hacer intervenciones, por lo tanto, que implicaran a toda la comunidad. Sara Barrientos nos habló de la experiencia Oasis, nos habló de la importancia de generar pequeños lugares que nos ayuden a enfrentarnos mejor a lo que es la vida de los LGTBI cuando están en lugares que no son precisamente oasis. Kevin Peel nos habló también de las intervenciones, pero intervenciones a mayor escala, intervenciones para toda la ciudad. Y Reyes Varela, de la Asociación de Gays y Lesbianas, que nos habló de las dificultades de hacer intervenciones en un momento de emergencia social. Herramientas que son muy útiles, sobre todo a nivel educativo. Hay que garantizarlas y ponerlas en marcha. Luego también debatimos un poquito sobre el tema de la visibilidad, sobre las dificultades de visibilizar y al mismo tiempo etiquetar, cuáles son las consecuencias de etiquetar de una manera o de otra. Y también la cuestión de educar más allá de la escuela, porque sabemos que educamos no solo para la escuela, sino también para distintos espacios. Por eso también planteamos el tema de los medios de comunicación y qué hacemos con todas estas cosas que también educan, pero donde oficialmente no tenemos tantas posibilidades de intervenir. También enfocamos el tema de las aulas, la atención personalizada, el bullying escolar, 2 personas, la víctima, el agresor, intentar, por lo tanto, hacer un enfoque más amplio, una mirada, como decía Lucas, que integre a toda la escuela, porque todo el mundo está haciendo algo en esa situación. Pero también hablábamos de la dificultad de que a veces todo esto se convierta en una situación demasiado imprecisa en la que acabemos diciendo que todos somos víctimas o todos somos agresores. Hay que tener cuidado, por lo tanto, en no confundir las cosas. Tuvimos también muchas experiencias porque luego por parte del público y de la gente participante compartieron sus experiencias en el ámbito educativo. Y la verdad es que fue muy interesante ver y descubrir que nos hacen falta espacios donde podamos dar un paso atrás y mirar con un poco más de perspectiva y desde un punto de vista más crítico. Se subrayó también mucho la cuestión de tener un punto de vista crítico feminista cuando hablamos de la perspectiva LGTB en las escuelas. Lo he hecho en 3 minutos. Muy bien, gracias, Joaquín.
Vamos ahora a pasarle la palabra a Nuria Gregori, que coordinó el taller sobre intersexualidad. Tuyos, simplemente porque si algo se ha visto en estas jornadas intensas es que la I, esa letra aparece permanentemente, pero nada más que la letra, y entonces no tiene contenido. Y hay que darle contenido, evidentemente, pero hay que darle contenido antes de hacer políticas que incluyan la I. Entonces, claro, esa es la gran, digamos, sería el gran titular, ¿no?, de estas jornadas. Pues, como ha explicado Marta, ¿no?, a mí se me encargó el informe para explicar, o sea, para que se visibilizara cuál era la realidad, ¿no?, las demandas, las necesidades de las personas con intersexualidades, con diferentes condiciones en la ciudad. Y, claro, los resultados lo que han dado, lo que han hecho ver es que hay una complejidad enorme y que precisamente hay que restablecer y reestructurar todo para empezar a pensar desde otro lugar, ¿no? En el taller repasamos todas las políticas que hay ahora mismo LGTBI, en las que se incluye la intersexualidad a nivel internacional, europeo y también en el Estado español. Y sí que hemos visto que se ha incluido sobre todo se incide, ¿no?, en las políticas internacionales en el tema de la no normalización o no corrección para normalizar a menores, pero se convierte en una cuestión de menores. Quiero decir, en una cuestión de normalización de genitales en menores. Es mucho más amplia la intersexualidad que eso. También el consentimiento informado, sobre todo en hacer un buen consentimiento informado de lo que se consideran cirugías selectivas, es decir, aquellas que se realizan por motivos psicosociales y cuando no hay un riesgo para la salud en el caso de que no se realizasen. Esas son donde inciden las políticas. Luego, sobre todo, en la información y en el apoyo, pero apoyo no solo de los expertos, que hasta el momento eran únicamente biomédicos, sino la expertez de las personas que pasan y que están en colectivos y que tienen esa experiencia y que de alguna forma esa información y ese apoyo tiene que venir desde estos colectivos. Por otro lado, el reconocimiento legal y promover concienciación y revisar legislación. Todas las legislaciones que hay con el reconocimiento legal, sobre todo, van a cuestiones del tercer sexo. Hay varias legislaciones, Australia, Alemania, Francia, que han incluido la categoría del tercer sexo, por llamarlo de alguna manera, pero también hay muchas críticas a la situación de vulnerabilidad que podemos dejar a muchas personas cuando se legisla que hay un reconocimiento legal, se legisla un tercer sexo, pero al mismo tiempo, para acceder, por ejemplo, a un seguro médico o para poder casarte, necesitas tener un sexo dicotómico, mujer u hombre, con lo cual, antes de hacer políticas, revisemos esto. Esto fue como la entrada. Hay muchas legislaciones que ya incorporan en el Estado español, pues por decir Navarra, Euskadi, Cataluña, Madrid, Galicia, Extremadura, incorporan la I y de una forma muy generalista. Quiero decir, aparecen las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, bla, 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 bla. Pero es que no aparece en ningún momento nada concreto sobre la intersexualidad, con lo cual es como si no estuviera y mejor que no estuviera, casi que mejor que no se hubiera incluido precisamente por eso, porque puede haber ser más vulnerables, ¿no?, el colectivo. Entonces, la pregunta quizá era si existe una comunidad intersexual como tal. Y la respuesta es no. O sea, cuando hemos hecho muchas preguntas a muchísima gente, no solo no conocen la palabra intersexualidad muchas personas, pero tampoco conocen la forma de llamarlo desde consensos médicos, que es DSD. Anteriormente era Disorders of Sex Development, como trastornos o anomalías, ahora con la presión de grupos de apoyo que se niegan a que se les patologice, pero sí se les medicaliza, pues se habla ya de desarrollo sexual diferente. Se incluye la idea de la diversidad y la diferencia. ¿Qué pasa? Que tampoco se identifican la gran mayoría de personas con esto. ¿Con qué se identifican? Con sus etiquetas y síndromes, etiquetas nosológicas médicas concretas. Síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, disgenesia gonadal, síndrome de Swyer, síndrome insensible a los andrógenos, hiperplasia suprarrenal congénita, hipospadias, un infinito de categorías para las cuales esas personas ni creen que tienen cosas en común entre ellas, ni siquiera la conocen, que es la cuestión. ¿Qué pasa? Que cuando esas personas te explican sus experiencias, muchas experiencias coinciden. ¿En qué coinciden? En itinerarios asistenciales muy duros y coinciden en experiencias vitales, de discriminación a muchos niveles, secretismo, ocultamiento, y bueno, ahí sí que hay muchas coincidencias. Entonces, quizá lo que habría que hacer es pensarnos si es necesario apuntalar una etiqueta
o recoger realmente esas necesidades, y que da igual realmente quién incluya eso que llamamos intersexualidad, si es que tiene alguna definición, porque también habría que definir intersexualidad, porque realmente si queremos coger una definición hay tantas en las cuales se van incluyendo y excluyendo unas personas u otras que igual podrían tener necesidades, y si no se les incluye ahí, pues no están amparados, ¿no?, con esas legislaciones. Hubo varias personas, varios grupos y personas que hablaron unas activistas del grupo Grapsia, que es el de apoyo al síndrome de insensibilidad de los andrógenos, y sobre todo desde Grapsia se habló… Para acabar ya. Sí. Grapsia habló de que pues precisamente de que muchas cosas no son cuestiones médicas, y que lo que hace falta es apoyo psicosocial, por un lado. Educación, figuras mediadoras. Ellas hablaron del Patient Navigator, que sería algo así. Aquí en España, en los hospitales, se ha llamado como en hospitales el gestor de casos o enfermeras de enlace. No sé, hay muchas figuras que sirven, pues eso, para ayudar en este laberinto institucional de hospitales, de centros sociales, para ayudar a esas personas a poder manejarse, ¿no?, entre tanta burocracia. Luego se habló de apoyo y financiación a grupos, porque los grupos ya están haciendo cosas, solo que a veces no tienen recursos. Entonces, ahí sería importante. Y luego el trabajo interdisciplinar con todos los profesionales. Hay una polarización entre quien hace políticas LGTBI, que son discursos como más transgresores de cambio social, y por otro lado los consensos médicos que dictan otro tipo de normas. Y ahí hay una polarización que no puede ser, no se puede, digamos, que tiene que negociarse, porque las vidas de las personas con diferentes condiciones intersexuales, o como queramos llamarle, necesitan de las dos partes, con lo cual ahí no puede haber esa polarización. Y luego el crear espacios, y por otro lado pues habló Dominique, que es una activista que habló sobre hipospadias, habló que es una frecuencia altísima, de un caso de cada 300 incluso, y que realmente habló del sufrimiento, del secretismo de una cosa tan frecuente como es que la salida de la uretra en un hombre te salga en otro lugar diferente a la punta del pene. Entonces, desde la base a todos los niveles. Y eso realmente genera una angustia, una vivencia como hombre muy, muy angustiosa, de mucha soledad, aislamiento, y que realmente la necesidad es de educación sexual, una educación sexual que evidentemente no sea coitocéntrica, heteronormativa, etcétera. Y bueno, supongo como conclusión es decir que hay que romper estereotipos, la no polarización de discursos, educación, formación, madurar antes para hacer políticas y, bueno, y crear, como decíais, imaginarios deseables. Gracias. Gràcies, Núria. L'objectiu de les conclusions… Gracias, Nuria. El objetivo de las conclusiones es que os dé rabia no haber podido participar en todos los talleres. Le pasamos ahora la palabra a María Rudó. Sí, adelante, María. Bien, pues nuestro taller tenía que ver con interseccionalidad y políticas LGTBI. Voy a ir súper rápido. El objetivo de este taller, tal y como lo planteamos, era dar herramientas para comprender la interseccionalidad para que fuese útil para las políticas públicas. Bajar el debate conceptual y ver un poquito qué quería decir, porque a veces interseccionalidad es un concepto muy ambiguo y todo el mundo lo acaba colocando en la cola de los conceptos, pero hay muchas dudas con respecto a qué quiere decir y con respecto a si realmente nos lo creemos y la aplicamos, qué es lo que tenemos que hacer. Primero tuvimos una presentación intentando mostrar la complejidad y las dificultades que tiene este concepto. A veces es un concepto mucho más rico y mucho más profundo. Esto no para poner nerviosa a la audiencia sobre lo complicado que es el concepto, sino también para demostrar que se puede trasladar a otro ámbito más material a través de la propia experiencia. Una parte del workshop, por lo tanto, consistió en tener una metodología que intenta hacer reflexionar, una metodología para la investigación a través de unas mesas, unos pasos, unos ejercicios, intentar reflexionar sobre la interseccionalidad a partir de la propia experiencia. Pensar en cómo nos sentimos cada uno de nosotros en distintos espacios de la vida cotidiana según nuestras identidades sexuales, de género, étnicas, de clase o de edad. Intentar pensar, por ejemplo, cómo me siento yo como mujer, como lesbiana, en mi caso,
casa, que es muy distinto de cómo me puedo sentir en el trabajo. Todo esto, por lo tanto, ayuda a que aportemos un plano distinto a la interseccionalidad. Empezar con la experiencia personal para entender un concepto que es muy complejo. Después de esta dinámica vino el debate concreto sobre temas relacionados con las políticas LGTBI desde la interseccionalidad, y aquí 4 ideas muy generales entre lo que salió. Primero, que hacen falta herramientas para trabajar sobre este concepto. Las herramientas tienen que ser rigurosas, tienen que permitir pasar del debate teórico a la concreción, que no se pierda, por lo tanto, el desarrollo teórico y que luego esto no se concrete en nada. También se habló, evidentemente, de la complejidad de la experiencia interseccional. Si empezamos a pensar en las identidades que generan opresión, las identidades que generan privilegios, es decir, tener en cuenta, por lo tanto, estas complejidades, pensar en hemos hablado también de los privilegios, salieron muchas reflexiones sobre la gestión, por ejemplo, de ciertos malestares cuando hay personas que no se identifican como lesbianas, gays, transexuales, trabajan en cambio con estos colectivos. Por ejemplo, desde las instituciones, cómo se gestionan estos malestares, no desde una perspectiva de fustigamiento, sino ver cómo se pueden crear alianzas y cómo podemos trabajar para que todo esto sea fructífero. Y como conclusión muy general, en cada lugar, en cada momento, nuestra experiencia está constituida por distintos aspectos de nuestra identidad. Esto es así, podemos tenerlo en cuenta o no, pero esto seguirá siendo así. Por lo tanto, aquí se trata de ver cómo lo trabajamos nosotros, pero evidentemente cómo me siento yo, cómo estoy yo aquí, tiene mucho que ver con todas las identidades. Y hay que ver un poquito, por lo tanto, qué hacemos ante esto. Y qué hacemos ante esto puede ser tenido en cuenta de entrada. Por lo tanto, poner todos los aspectos de la identidad en un mismo plano, pero también se pueden priorizar algunas. Es decir, que la interseccionalidad no tiene por qué querer decir que aquellas que producen más desigualdad y más injusticia no puedan ser priorizadas. El problema es que hay que priorizarlas teniendo en cuenta que se desarrollan en un espacio interseccional. Y quizás, por lo tanto, la solución es un poco el equilibrio. Gracias. Passem la paraula a Montse Pineda, que va moderar el workshop sobre governança y participació. Vale, muchísimas gracias. No me voy a restar todos los ratos que he intervenido, ya os aviso. Quiero decir que Ya has empezado a contar. ¿Ha empezado? Nada. Voy a hacer algunas reflexiones en torno también a las conclusiones, ¿vale? Quiero decir que no van a ser conclusiones al uso y ahora lo vais a ver. Yo tenía un planteamiento de taller, de workshop, que no se pudo materializar de todo porque tenía que ver con el espacio. Las personas que estabais allá, pues visteis que estábamos un poco apiñaditas y que la estructura no permitió poder trabajar en grupo, ¿no? Que también era una de las cuestiones previstas. Desde la organización y conjuntamente seleccionamos a 5 personas que iban a hacer una pequeña introducción, aparte de un marco general que yo realicé, y que fueron del Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, el Tal Com Som y Colors de Ponent, ¿no? Eso por parte de las organizaciones, y luego un técnico del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y una técnica del Ayuntamiento de Tarrasa. Lo digo para que os situáis. Y había unas 3 preguntas que en un principio ellas tenían que responder, y luego pues lo que os planteo. Hicimos básicamente una exposición por parte de las compañeras que estaban también intentando no responder a esas preguntas, sino a los retos que teníamos encima de la mesa, ¿no? Entonces se planteó qué experiencias habíamos tenido en los procesos de elaboración municipales de LGTBI, ¿no? La I la pongo por cariño, pero realmente no salió, ya te lo digo. Cuál es el papel que ha de jugar en el diseño y el seguimiento y la evaluación, ¿vale? La evaluación la pongo por cariño porque tampoco salió.
Es que tengo mucho cariño a algunas cosas. Y luego a los factores que hacen posible el diálogo. Y si no habían entidades locales, ¿no?, cómo se podía trabajar esto en los diferentes municipios, ¿no? Así, a gran conclusión, o la primera conclusión que no salió como tal, pero que yo traigo aquí, es que no hay espacios como este, pero tampoco como aquel. Quiero decir, en el que hay una interlocución, en el que no estamos encasillados en un consejo, en el que hay muchos intereses muchas veces, ¿no?, y en el que no hay un reconocimiento por parte de la otra persona que también sabe, ¿no? Y yo creo que esto es una de las primeras reflexiones propias llamadas conclusiones, ¿no? Con lo cual también no hay un reconocimiento que muchas técnicas y muchas políticas también son activistas, ¿no? Y que las activistas no tenemos que estar solamente en las organizaciones, ¿no? Hay gente que es activista y no está en las asociaciones, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Y que no hay un movimiento único, grande y libre, sino que hay diferentes movimientos, ¿no? Y que a veces hay movimientos que se escuchan más porque o son más altos o son más chicos, o que gritan más, ¿no?, o que tienen pito, o lo del pito es por algo biológico que se estableció y no tiene que ver con el pito, sino con los privilegios, ¿no? Porque lo que sí que se puso en evidencia en el taller es que esos movimientos no son movimientos unitarios, ¿no? Y esto creo que ha salido en varias cuestiones, ¿no? Ni siquiera las políticas LGTB tampoco son homogéneas dentro de los propios ayuntamientos, y creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Una de las conclusiones que aquí sí que ya os digo que es absolutamente contaminación, tengo un micro, que es que en este seminario ni tampoco en el workshop, tomen nota, no se ha hablado de derechos sexuales y reproductivos. Cuando digo derechos sexuales y reproductivos no hablo de maternidad y de paternidad, sino de concepto, ¿vale? Y esto sí que salió en el grupo, con lo cual yo creo que tenemos que hacer una reflexión, que estamos hablando de igualdad, pero no lo estamos englobando en los derechos sexuales, ¿no? Y, por lo tanto, en los derechos humanos, ¿no? Ya está apuntando. Uno de los temas importantes es que la moda aquella que sufrimos durante unos cuantos años de lo que es gobernanza, claro, no os lo he dicho, el taller se llamaba Gobernanza, ¿cómo se llamaba? Gobernanza, no, es una broma. Gobernanza, participación, ¿vale? Durante muchísimo tiempo estuvimos haciendo millones de seminarios sobre gobernanza, que cuando hablábamos de gobernanza eran de grandes políticas, pero cuando las hemos bajado, eso se ha traducido en que hay estructuras, hay instituciones, y que muchas veces cuando estamos hablando de políticas LGTB, en realidad estamos hablando de planes, ¿no? Y que los planes no pueden restringirse exclusivamente en el tema de las políticas, y que esa confusión no solamente la tenemos las personas activistas que estamos en organizaciones, sino muchas veces en todos los estamentos. Con lo cual habría que dar una vuelta nuevamente al concepto de gobernanza y eso cómo se traduce en las políticas, ¿no? Que no solamente se traduzcan en eso. Entre otras cuestiones, porque hay una cosa, que hay una tensión que ha estado presente en el seminario, pero también en el workshop, que se planteó que eran si estábamos hablando de políticas de igualdad reales o estábamos hablando de políticas sectoriales, ¿no? O sectoriales incluidas en igualdad. Que eso suponía, ¿no?, desde dónde se trabajaba también en los municipios o qué consells, ¿no?, de participación se estaba teniendo. Aquí lo vinculo precisamente con el segundo concepto del nombre del taller, que tenía que ver con la participación. Cómo, qué, quién, ¿no? Eran cuestiones que realmente estuvieron muy presentes, que no solamente estaban presentes porque no éramos nada originales en el workshop, sino que están cotidianamente, ¿no? Es que la política de participación LGTB no es una seta, no es un bullet, sino que realmente tiene que ver con las políticas municipales de participación. Si hay administraciones, municipios, que las políticas municipales de participación simplemente es porque les toca, pues las políticas municipales de participación LGTBI es porque les toca. Quiero decir que no inventamos el ajo, sino que realmente... ¡Wow! Con lo cual creo que es importante que se tenga en cuenta, te he notado. Y hay temas, ¿no?, como por ejemplo si se integraban o no en los consejos de participación de las mujeres, si se integraban o no en los consejos de participación de igualdad, si se integraban o no en estructuras, sobre todo teniendo en cuenta de que Cataluña tiene, estábamos hablando básicamente de Cataluña, pero luego otros compañeros y otras compañeras hablaron de Madrid, de Euskadi, y estuvimos hablando de diferentes modelos, no solamente de participación territorial, sino de participación política, ¿no? Hay una confusión muy clara entre mujeres e igualdad
y feminismo, en el sentido de que muchas veces estamos hablando de políticas de mujeres asociadas al feminismo, como si estuviéramos hablando de políticas feministas, y os aviso, hay políticas de mujeres que no son feministas. Quiero decir que esto es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, esa similitud no es siempre así. Y voy ya más deprisa, simplemente es, las políticas LGTB no son monolíticas, los posicionamientos de las organizaciones y los eventos como el orgullo, el Pride, etcétera, pueden ser oportunidades o debilidades. Y muchísimas gracias a la organización. Moltes gràcies, Montse. Ens deus 2 minuts de la vida algun dia. No és sadisme, és que les dues hem d'haver marxat d'aquí. Passem la paraula a en Rodrigo. Luego os explicaré una anécdota sobre esto, ¿eh? Buenas tardes, creo que ya. En principio, nuestro workshop tuvo que hacer un poco de contexto, entender un poco cómo es el proceso de las personas refugiadas en España, ¿ya? Y cómo ha ido cambiando a través del tiempo. Y también teníamos la posibilidad, gracias a la presencia del compañero Florencio de Berlín, de ir viendo comparaciones en términos de algunos elementos. Para un poco avanzar y no hacer especificidad del contexto, porque realmente sería muy largo, sí llegamos a una conversación más pequeña, porque realmente éramos bastante pocos, éramos 11 en total, creo. Eso era uno de los primeros diagnósticos, el interés que hay en términos de ese tema, cuando en realidad hay un ambiente general de interés sobre temas de refugiados, pero en el tema LGBTI, al parecer, no habría un interés tan grande. Otro de los elementos que hablábamos tenían que ver con cómo generar una política realmente de protección de las personas LGBTI en contextos en los cuales el Estado tiene una visión genérica de plazas y de necesidades básicas, sin tener en cuenta elementos que ya están cubiertos por la directiva europeas, pero sin transponerlos realmente a la práctica, y como en cierta forma, por ejemplo, los compañeros de Berlín habían hecho un esfuerzo de justificar, por ejemplo, que el colectivo LGBTI refugiado tenía algunos elementos que podían verse como un colectivo vulnerable. Otro elemento interesante que tuvimos la oportunidad de tener a la Estela Parella en nuestro workshop, y ella nos planteaba, siempre hemos pensado en un planteamiento que empodera a la persona, que favorezca la autonomía, que favorezca la inclusión, pero muchas veces con unos contextos en los cuales hay centros de acogida que no tienen en cuenta estos elementos, es muy difícil la protección de esa persona y la no revictimización de esa persona, que es el punto central. En las conversaciones también apareció la participación de los colectivos LGBTI en este proceso. Y uno de los elementos que constatábamos nosotros, que la derivación que hacíamos cuando una persona era reasignada a otra ciudad, intentábamos poner en contacto a esta persona con colectivos LGBTI de esa ciudad, inclusive de ciudades muy grandes. Y era muy difícil la comprensión de cuál es el papel que juegan los colectivos LGBTI en este papel de acompañamiento, en este papel de apoyar a ese proceso. Y estaba mediatizado quizás con un discurso de la defensa de los derechos, que generalmente estaba ligada a gritamos, hacemos manifestación, lo ponemos en el periódico, y en este caso lo que no estábamos pidiendo eso, sino estábamos pidiendo simplemente un acompañamiento a una persona, a unas personas. Y esto era muy difícil de entender. Tal respuesta era la que obteníamos, que era que vengan a nuestras actividades. Y decíamos, no, porque tanto como pueden ir a vuestras actividades, pueden ir a una actividad cultural de la ciudad. ¿Qué diferencia hay? ¿Ya? Entonces, otro elemento que tiene que ver con eso es el proceso tiene, en el caso español, un tiempo muy largo. Me vais avisando si tengo tiempo, no lo he tomado.
Bueno, un minuto. Quizás para concluir, porque en un minuto se deja una conclusión. Hay desconocimiento de qué es lo que es el proceso, hay desconocimiento de lo que significa que una persona haya tenido una persecución. Yo creo que la palabra constante es desconocimiento, y el desconocimiento genera estereotipos, y los estereotipos generan discriminación. En nuestro colectivo, el LGBT, y pondré la I, hacemos discriminación. Gràcies a en Rodrigo i la veritat... Muchísimas gracias a Rodrigo, muchas gracias a todos y a todas, porque la verdad es que acabamos este congreso muy bien acompañados. Simplemente un par de ideas. La primera, que se ha ido repitiendo, al menos en el contexto catalán. Creemos que hay una oportunidad muy grande para trabajar, hay mucho interés, se ha visto muchas ideas, muchas experiencias, y eso está muy bien que nos haga ilusión, que nos felicitemos mutuamente, pero ahora lo que tenemos es una responsabilidad. Por lo tanto, muy bien, constatamos que hay voluntad, constatamos que hay interés, pero ahora lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para que todo esto no acabe en un cajón. Y por otro lado, ¿cómo conseguimos el hecho de ir compartiendo experiencias, buenas prácticas, etcétera, pero al mismo tiempo contextualizarlas teniendo en cuenta las especificidades de nuestros contextos, de los colectivos de nuestros contextos? Ver un poquito cómo trabajamos todo esto. Y antes de pasarle la palabra a Miquel, dos últimas cosas. La primera, cuando acabemos, si queréis seguir haciendo networking, si queréis ligar, ir a ver dónde vais a comer, bueno, tenemos que abandonar la sala porque tienen que prepararla y arreglar la sala. Muchas gracias, ha sido un placer ver toda esta energía, estas ganas de compartir, de construir. La experiencia ha sido realmente muy bonita. Gracias. Y para acabar, también una reflexión que nosotros también nos llevamos desde la organización, que tiene que ver con la asistencia. En general, las cuestiones LGTB han sido muy cuestionadas y se ha hablado mucho de la sobrerepresentación de los hombres gays. Pero aquí, en cambio, podemos decir que ha sido una asistencia muy feminizada, con actores, interlocutores que no proceden necesariamente de los espacios tradicionales, mucha gente de municipios muy pequeños, gente del ámbito universitario, pero no específicamente de la teoría de género, feministas, LGTBI, y todo esto nos ha inspirado mucho, porque a veces nosotros hacemos interlocución con unas figuras concretas, pero cuando se habla de temas que no son los temas mayoritarios, entonces te das cuenta de que hay muchísimos intereses y muchas ganas de articularse. Yo espero que esta inspiración que nosotros nos llevemos también os la llevéis vosotros, y que esto sirva para que te puedas sentar al lado de no sé quién, que puedas saber que este ayuntamiento llamará a otro, etcétera. Es decir, este es el objetivo de este tipo de espacios, más allá de traer a gente para que nos ayude a pensar. Sobre todo, lo que queremos es que nos podamos encontrar y podamos mezclarnos en esta vida, que es una vida muy compartimentada, porque es de la relación entre las personas de donde surgen las ideas. Hemos tenido que priorizar temas en este programa, por eso hay gente que ha echado en falta su tema. Sabemos que es un mal endémico del colectivo LGTBI y la gente suele pensar, este es mi tema y es muy importante. Nosotros hemos querido poner sobre la mesa temas no tradicionales, como por ejemplo las políticas fuera de la gran ciudad, la cuestión de articular las políticas LGTB con las de igualdad hombre-mujer, las cuestiones de intersex, y comparto aquí la crítica, ¿no?, con este uso instrumental de la I para parecer más progresistas, pero no es demasiado sincero. Pero bueno, esto es histórico, pasó con la T, con la B, incluso con la L. Se podrían decir muchas cosas, pero sí que es verdad que ha habido gente que quizás ha echado en falta algunos temas, y esto es cierto,
Y también habría que pensar que si abordamos otros temas, habríamos traído a otros interlocutores. Nosotros creemos que haber hablado de las políticas LGTB fuera de las grandes ciudades ha traído muchos municipios pequeños a participar de forma muy activa. Y comparto lo que dices, Monse, hay que tener capacidades para pensar en el activismo de forma más heterogénea y no siempre en los términos clásicos. Es evidente que hay gente que hace aquí un trabajo político fundamental desde distintos espacios. No hemos podido hablar de la diversidad sexual y de género en entornos culturales distintos, el envejecimiento de personas con diversa sexualidad, por supuesto, pero hemos querido poner sobre la mesa otros temas distintos. Y para acabar, agradecimientos desde el equipo de la Universidad de Vic a las instituciones que apoyaron este congreso, la ciudad de Barcelona, Andreu Agustín, que es de estas personas que estaría al límite entre lo que es un activista o lo que sea. Él dice un servidor público, así se define, gracias a la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, a Lluïsa Jiménez, a todo el equipo de La Pedrera y su personal que nos ha facilitado muchísimo el trabajo aquí, que es un grupo súper profesional, a los ponentes que han venido de fuera, incluso Arnold, que en 48 horas ha tenido que decidir si venía y que encima se ha despedido en catalán. A las compañeras de Limbo, llevad Limbo a vuestros pueblos y a vuestras ciudades, compartid esa cultura, porque hacer políticas LGTB también es llevar ese tipo de espectáculos a los municipios. Y muchísimas disculpas a los intérpretes por nuestra velocidad realmente insostenible. Muchas gracias, seguimos compartiendo.